queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad a la mente cuántica, el podcast de Vincent Crown. Hoy vamos a hacer un viaje a un personaje. Yo iba a decir que lo conozco, no lo conozco personalmente, pero sí que he trabajado con él a través de una autora que es Connie Méndez, hace muchos años, con Las llamas. Se trata de El Conde de Saint-Germain. Y lo que tenéis hoy es una biografía total de todo lo que se sabe, de todo lo que hay escrito sobre él, de sus verdaderos libros, que son 2, y de todo lo que se derivó como consecuencia de una hiperestimulación y del personaje que da mucho de sí, fantástico. Hasta Descartes hablaba de él y habló de él, y tantos otros, que lo convierte en alguien verdaderamente de interés ya por curiosidad. En el canal tenéis una playlist titulada Práctica del Libro de Oro de Saint-Germain, 4 apartados, 4 capítulos. También tenéis un especial dedicado a Connie Méndez, que fue en los años 1940 cuando volvió a sacar a la luz al Conde de Saint-Germain, incluso diciendo que ella tenía conversaciones con él. A mí Connie Méndez me encanta, siempre me ha gustado, lo que cuenta me ha gustado mucho. Y tenéis un audio titulado Los 7 rayos, que es un audiolibro interpretado completo y es una guía. Profundizando en más autores de este tipo, tenéis La heptarquía de John Dee, entidades espirituales emergentes. Pero hoy toca El Conde de Saint-Germain y lleva como título La verdad sobre el inmortal Conde de Saint-Germain o El enigmático Conde de Saint-Germain, historia, misticismo y leyenda inmortal. Si buscáis en internet encontraréis que hay un retrato, dibujo, que creo que pertenece a la British Library, o lo tiene la British Library como tal, el original. Es un grabado de 1783, realizado por Nicholas Thomas. 1783, el Conde de Saint-Germain. El retrato, el grabado es buenísimo. El conde apareció en las cortes europeas del siglo XVIII, siempre con aspecto de hombre de mediana edad, elegante y erudito, alimentando la leyenda de sus inmortalidades. Lo que vamos a hacer es un estudio cronológico de sus obras, de las 2, y de lo que vino después. El Conde de Saint-Germain irrumpe en la historia europea a mediados del siglo XVIII como un personaje misterioso, cosmopolita y fascinante. Es una época muy peculiar en Europa, muy fluorescente, también en miseria, pero está como que se sale de las monarquías, que les gusta mucho reunirse, las fiestas, vestir, como ya sabéis, con pompa. Por lo tanto, es un personaje que con esas cualidades sería de interés para muchísimos. Su origen exacto es incierto. Algunas versiones lo hacen nacer hacia 1710, otros citan 1690 o incluso 1693, posiblemente en Transilvania, tal vez hijo del príncipe Francis Rákóczi II de Hungría. Otros rumores de la época lo vinculan a orígenes judíos, un judío portugués o alsaciano, y explicaban que Saint-Germain podría derivar de Sanctus Germanus, santo hermano, en latín. En cualquier caso, su nombre real nunca se confirmó y él mismo fomentaba el enigma sobre su identidad. De hecho, tenéis ese retrato del que acabo de hablar, donde aparece como Saint-Germain, sabiendo que no era su nombre. Además, él hasta lo decía, que ese no era su nombre original. Se decía que había adoptado el título de Conde de Saint-Germain tras comprar una propiedad en San Germano, Italia, obteniendo el título nobiliario por concesión papal. Desde el inicio, este personaje parecía borrar las fronteras entre realidad y fábula, no revelaba su origen.
Poseía una fortuna cuyo origen nadie entendía y evitaba dar detalles personales, alimentando un aura de secreto, de hecho hasta las cosas que comía. Las primeras apariciones documentadas, y aquí entramos ya en temas reales, hemos empezado con el grabado, y ahora voy a dar datos, de Saint Germain datan de alrededor de 1740, cuando frecuentó la alta sociedad de Viena. Allí un hombre de porte elegante, de unos 40 años, aunque él insinuaba ser mucho mayor, deslumbraba llevando bolsillos llenos de diamantes en vez de monedas. Ya en estos años iniciales circulaba la idea de que podía fabricar gemas o rejuvenecer piedras preciosas. De hecho, Blavatsky habla de esto, pues decía poseer un secreto para eliminar las imperfecciones de los diamantes. Este dato aparece en la Enciclopedia Británica. En Viena, según relatos, salvó la vida milagrosamente al mariscal francés de Belle-Île, curándolo de una herida grave. Agradecido, Belle-Île lo presentó en la corte de Luis XV en París y le facilitó un laboratorio bien equipado, iniciando así la leyenda parisina del conde. Vámonos ahora, esto es Viena, a los años de París. Esto que acabo de contar está registrado, es decir, escrito. París, años 1750. A mediados de siglo, Saint Germain se había convertido en un asiduo de la corte francesa. Hacia 1758 ya era bien conocido en Francia y se movía también por Inglaterra, Holanda y otras cortes, en misiones a veces diplomáticas. En Versalles cayó en gracia de el rey Luis XV y su influyente favorita Madame de Pompadour, quien lo introdujo en los círculos más exclusivos. Sus modales refinados, políglota en extremo, se afirmaba que dominaba desde francés, inglés, sánscrito, italiano y español, hasta ruso, árabe, chino y latín, y sus amplios conocimientos en ciencias, música, historia y artes lo hacían brillante. El conde entretenía a los invitados con anécdotas de épocas pasadas narradas como testigo presencial. Por ejemplo, hablaba de eventos históricos con tal detalle y vividez que algunos sospechaban que había vivido siglos. En las cenas, él mismo evitaba comer en público, lo que sumaba rareza a su figura. La aristocracia quedó atónita ante este hombre maravilloso que parecía saber de todo, y no pocos comenzaron a preguntarse si se hallaban ante una persona inmortal. En una famosa anécdota, esta es potentísima, de 1760 en París, una anciana aristócrata, la condesa von Giorgi, según versiones, lo reconoció en una recepción de Madame de Pompadour y le aseguró que ella había conocido a un conde de Saint Germain en su juventud, hacia 1710, en Venecia. El Saint Germain presente, que aparentaba unos 45 años en 1760, le sonrió y respondió: «No, señora, soy yo, aquel conde de Saint Germain que usted conoció entonces», confirmando detalles de aquel encuentro de hace medio siglo atrás. La condesa quedó perpleja, exclamando que el hombre que conoció en 1710 tenía unos 45 años, la misma edad que usted aparenta ahora. Saint Germain replicó serenamente: «Yo soy muy viejo», dejando a la concurrencia atónita. Este episodio, registrado en crónicas de la época, disparó los rumores de que realmente tenía más de 100 años y no envejecía. En los salones de París empezaron a circular toda clase de historias extravagantes: que había presenciado las bodas de Caná en la Galilea bíblica, que había conocido a Cleopatra, que poseía el elixir de la larga vida o el suero de la inmortalidad. Si algún adversario insinuaba que todo era un truco, Saint Germain era capaz de hablar de acontecimientos de siglos pasados como quien rememora algo vívido, dejando sin palabras a los escépticos. Aquella mezcla de erudición histórica, carisma personal y misterio forjó su leyenda. También se sabe que trabajó como agente secreto y tuvo varios escándalos.
en los años 1760. A la par de su vida social, Saint-Germain participó en intrigas políticas. En 1743 había estado en Londres, donde fue arrestado brevemente bajo sospecha de ser espía jacobita, partidario de la causa de los Estuardo. El famoso escritor Horace Walpole escribió entonces sobre un hombre extraño que se hace llamar Conde de Saint-Germain, que no dice quién es ni de dónde viene, canta y toca el violín maravillosamente, está loco. Sin cargos sólidos, fue liberado y volvió a Francia. Hacia 1760, Luis XV lo envió en una misión extraoficial a La Haya, Países Bajos, para negociar un préstamo que ayudara a financiar la Guerra de los 7 Años contra Inglaterra. Sin embargo, su antigua amistad con el aventurero Giacomo Casanova se tornó enemistad pública allí, y el ministro de Exteriores, duque de Soissons, hostil a Saint-Germain por celos de la confianza que le tenía el rey, aprovechó para acusarlo de conspiración y espía prusiano. Advertido justo a tiempo, Saint-Germain huyó de Francia en 1760 antes de ser arrestado, pasando por Londres y luego estableciéndose un tiempo en Holanda y Bélgica bajo identidades encubiertas. Durante sus años de exilio asumió varios alias. En Holanda se hizo llamar Marqués de Zugmond, instalando un laboratorio para fabricar tintes y experimentar con la transmutación de metales, alquimia. Vendía elixires y medicinas milagrosas, según detractores, simples pócimas que prometían curarlo todo, incluso vencer a la muerte. Se le acusó de charlatanería, pero también ganó aliados poderosos por sus dotes diplomáticas. No olvidaros que hablaba como 7 u 8 idiomas. Se rumoreó incluso que estuvo involucrado tras bambalinas en el golpe palaciego de Rusia de 1762, que llevó al trono a Catalina la Grande, asesorando a su favorito, el conde Orloves. De hecho, registros indican que Saint-Germain estuvo en San Petersburgo en 1762 y jugó un papel en la conspiración contra el zar Pedro III en julio de ese año, lo que encaja con la instauración de Catalina II. En Rusia también habría servido en el ejército con el nombre de general Weldan, título curioso que luego aparece en anécdotas de sus trayectorias. Años más tarde, hacia el año 1768, se le sitúa participando en conferencias con la propia Catalina la Grande, oficialmente como consejero de Asuntos Militares. Últimos años y supuesta muerte, 1770-1784. Tras sus peripecias, Saint-Germain reapareció en París entre 1740 y 1774 durante los últimos años del reinado de Luis XV. Volvió a fascinar en los salones ilustrados, esta vez en medio de un clima prerevolucionario. También frecuentó cortes germanas. Por ejemplo, en 1774 residió en Nuremberg con el margrave Carlos Alejandro de Brandenburgo-Ansbach, intentando establecer otro laboratorio químico. Allí se presentó abiertamente como príncipe Rákóczi, reclamando quizá su supuesto linaje transilvano, aunque también se le conoce como conde de Saint-Germain, antes de partir en 1776. En Leipzig, en 1776, impresionó al príncipe Federico Augusto de Brunswick, declarándose francmasón de 4º grado. Finalmente, sus pasos le llevaron al norte de Alemania. En 1779 se instaló en Eckerforde, en la corte del landgrave Carlos de Hesse-Kassel. Este príncipe, aficionado a la alquimia y a las ciencias ocultas, le brindó protección. Según correspondencia de la época, el conde y el landgrave estudiaron juntos las ciencias secretas en ese retiro tranquilo. Allí oficialmente el conde de Saint-Germain murió el 27 de febrero de 1784, según el registro parroquial local. Tenía, de acuerdo a la fecha de nacimiento más citada, alrededor de 90 años, aunque lucía mucho más joven. Se decía que fue enterrado al día siguiente sin pompa, poniendo fin, al menos en los documentos, a la vida terrenal de este personaje esquivo. Sin embargo, la pregunta vuelve a surgir: ¿realmente murió? La ausencia de testigos confiables de su muerte y la continuidad de sus leyendas alimentaron inmediatamente nuevas historias. El propio príncipe Carlos de Hesse-Kassel
Comentó años después que Saint-Germain había sido uno de los hombres más sobresalientes que conoció, hábil químico y sin igual en conocimientos, pero no insinuó nada sobrenatural salvo su aura de misterio. Aún así, pronto circularon reportes de avistamientos posteriores. Se afirmó que fue visto en París en 1785 y 1789 en los albores de la Revolución Francesa. La más célebre de estas afirmaciones proviene de la condesa de Adhemar, dama de honor de María Antonieta, quien en sus memorias asegura que Saint-Germain se le apareció al menos en 5 ocasiones tras 1784. Según la condesa, lo vio en momentos críticos durante la toma de la Bastilla, 1789, el día antes de la ejecución de Luis XVI, 1793, donde le habría prevenido del trágico destino real, el día posterior de la ejecución del duque de Enghien, 1804, en la víspera del asesinato del duque de Berry, 1820, e incluso en 1820 por última vez, siempre con la apariencia de un caballero de no más de 40 años. Ella escribió lo siguiente: «Lo vi una vez más. Siempre parecía un hombre de 40 años. Tales testimonios resultan difíciles de verificar. Sus memorias fueron publicadas décadas después, pero consolidaron la noción de que el conde podía trascender el tiempo». Y faltan personajes importantes aquí por salir, que lo conocieron. Personajes notables que dejaron sus impresiones sobre Saint-Germain son los siguientes. El filósofo Voltaire, con su típico ingenio irónico, escribió en 1760 al rey Federico II de Prusia refiriéndose al conde: «Es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo». Voltaire, ya anciano y escéptico, contrastaba su propia mortalidad con la aparente eternidad del conde. El mismo Federico el Grande de Prusia llamaba a Saint-Germain el hombre que no puede morir. Por su parte, el aventurero Giacomo Casanova, quien lo conoció en varias ocasiones, lo describe en sus memorias con mezcla de admiración y burla. Cuenta que Saint-Germain afirmaba tener siglos de edad, pero Casanova dudaba de sus poderes y llegó a considerarlo un charlatán singular, aunque admitió que tenía un talento extraordinario para la química y la música. Cagliostro, famoso ocultista y masón contemporáneo, aseguró haber sido discípulo suyo. En sus memorias, declaró que Saint-Germain fundó una forma de masonería oculta e incluso que él, Cagliostro, fue iniciado en los misterios del conde. ¿Verdadero o no? Esto muestra que Saint-Germain era tenido como maestro esotérico en círculos ocultistas. En resumen, para unos fue un espía aventurero, para otros un sabio incomprendido y para muchos un inmortal. Tras su muerte oficial, 1784, su rastro histórico se difumina, pero empieza realmente su leyenda. Y ahora entramos en la leyenda, misticismo, enseñanzas esotéricas, el conde inmortal. Si en la superficie Saint-Germain fue un cortesano ilustrado, en el trasfondo cultivó la imagen de adepto místico, alquimista y poseedor de secretos esotéricos. Muchas fuentes lo presentan como un Rosacruz, un francmasón de alto grado y practicante de alquimia y magia. Él mismo no alardeó abiertamente de poderes mágicos. Según cuenta Madame Blavatsky, nunca reclamó poderes espirituales, aunque tenía derecho a ellos. Pero su comportamiento y logros insinuaban en realidad conocimientos sobrenaturales. Diversos testimonios le atribuyen habilidades inexplicables. Por ejemplo, se decía que podía estar sin comer y sin dormir por largos periodos. Blavatsky menciona que Saint-Germain solía entrar en un trance profundo de hasta 37-49 horas, tras el cual despertaba con información que le permitía predecir el futuro sin error. En efecto, hay relatos de sus profecías. Habría advertido a Luis XVI y a María Antonieta años antes de la Revolución sobre el peligro que amenazaba a la monarquía. También predijo inventos venideros. Se le atribuye haber comentado visiones sobre trenes y barcos de vapor décadas antes de su aparición, así como adelantos científicos que sorprenden para su época. Estos, en particular, barcos de vapor, trenes, si queremos cuestionarlo,
ya lo había hecho Leonardo da Vinci. Por lo tanto, igual tuvo acceso a esos documentos, los pudo ver y pudo extraer de ahí, por tocar un poco las canicas, ¿no? Pero bueno, el personaje sigue siendo fascinante. Como alquimista, la leyenda asegura que Saint Germain podía transmutar metales viles en oro a voluntad y producir gemas de calidad exquisita. Blavatsky afirma que podía fundir varios diamantes pequeños en uno grande y eliminar sus defectos, arte que él decía haber aprendido de sabios brahmanes de la India. Muchos de sus contemporáneos dan fe de que exhibía joyas deslumbrantes y repartía diamantes como si fuesen dulces, regalándolos a sus amigos sin pedir nada a cambio. Cuando le preguntaban cómo obtenía tales riquezas, sonreía y hablaba de sus conocimientos de química, dejando entrever que dominaba secretos de la alquimia antigua. Se cree que poseía la fórmula de un elixir de larga vida o al menos un vasto conocimiento de medicinas y elixires. En Londres, por ejemplo, corría el rumor de que había perdido o le habían robado cierta preparación de la inmortalidad. Incluso se fabuló que una cortesana lo engañó para robarle el elixir. Historias más propias de novela que de historia. Saint Germain estuvo ligado a sociedades secretas influyentes de su tiempo. Se sabe que fue masón. Asistió a las logias masónicas en distintas ciudades e incluso las crónicas teosóficas lo sitúan en la célebre Convención Masónica de París de 1785, junto con otros ocultistas famosos como Franz Mesmer, de ahí viene el mesmerismo. El mesmerismo es que tú ves un animal y lo controlas con tu mente, pionero del magnetismo animal, Alexandro Cagliostro, Louis-Claude de Saint-Martin, el filósofo desconocido, esos tres. Un maestro de la tradición esotérica afirmó que Christian Rosenkraus enseñaba oralmente y Saint Germain plasmó las buenas doctrinas en figuras. Esto sugiere que dentro del movimiento Rosacruz del siglo XVIII se atribuía a Saint Germain el haber codificado enseñanzas místicas en forma escrita o simbólica para preservar secretos antiguos. De hecho, Blavatsky señala que en su obra Isis sin velo y la doctrina secreta menciona manuscritos cifrados Rosacruces de Saint Germain. La Orden Rosacruz moderna lo reverencia como uno de sus maestros. Por ello, no es de extrañar que durante el siglo XIX ocultistas postularan que Saint Germain era miembro de los superiores desconocidos, es decir, los maestros ocultos que guían a Rosacruces y masones. Su erudición hermética, conocimientos cabalísticos y manejo de símbolos encajan en este perfil. Una de las aportaciones esotéricas más tangibles que se le atribuyen es la autoría de ciertos textos ocultistas, y aquí están esos dos que son reconocidos, uno inacabado, escritos por él, que quedaron como legado. Entre ellos destacan dos misteriosos manuscritos, también compuso un montón de música: la Santísima Trinosofía y el libro Triangular, obras rodeadas de simbolismo que han intrigado a estudiosos del oculto. Aunque no existe certeza absoluta de que él las escribiera, la tradición esotérica se las adjudica, viendo en ellas la huella de sus enseñanzas. A continuación voy a examinar estos dos textos y a compararlos. Por cierto, los dos textos, la Santísima Trinosofía, buscáis en internet y lo tenéis, lo podéis leer. Y el otro, el libro Triangular, igual, los podéis encontrar gratuitamente. La Santísima Trinosofía, el viaje iniciático codificado. En francés, la Très Sainte Trinosofie, traducida como la Santísima Trinosofía, la muy santa triple sabiduría. Es un libro esotérico ilustrado, fechado a finales del siglo XVIII y atribuido al conde de Saint Germain en muchas fuentes. Es su obra cumbre dentro del corpus esotérico y, de hecho, se la considera el único texto que escribió de puño y letra, según sostienen algunos autores, calificando de apócrifos cualquier otro libro que se le atribuye. Todo lo que habéis leído de Saint Germain no es de Saint Germain. Este podría ser el único.
de puño y letra. La Trinosofía es un manuscrito breve, unas 95 páginas, pero denso en símbolos. Está estructurada en 12 capítulos, cada uno acompañado de una lámina alegórica ricamente coloreada. Estas 12 secciones corresponden, según los intérpretes, a los 12 signos del zodíaco, en un paralelismo astrológico deliberado. El propio título sugiere una triple sabiduría santísima, posiblemente aludiendo a una síntesis de 3 tradiciones herméticas. En su contenido, la Santísima Trinosofía, o Trinosofia, creo que es Trinosofia, en latín, se presenta como una narración alegórica de una iniciación. Relata el avance de un buscador, presumiblemente el propio lector, o un discípulo llamado Filócales, a quien el texto va dirigido, a través de una serie de pruebas simbólicas y cámaras misteriosas, en un estilo que recuerda a los textos herméticos o rosacruces. Se describe que el autor escribió esto estando encarcelado por la Inquisición, aprovechando el aislamiento para plasmar sus conocimientos en clave para su amigo Filócales. La obra está plagada de símbolos cabalísticos, jeroglíficos egipcios, caracteres mágicos y citas en múltiples idiomas antiguos: hebreo, griego, árabe, siríaco, persa, sánscrito. Algunos pasajes resultan indescifrables dado el deliberado cifrado. El texto alterna libremente entre alfabetos y códigos, mezclando letras invertidas, omitidas o puntos suspensivos para esconder palabras, según analistas de criptografía antigua, que han leído este texto, lo han revisado. Esta ingeniosa codificación buscaba, sin duda, ocultar el conocimiento al lector profano y revelar sus secretos solo al iniciado capaz de interpretarlos. En términos de contenido esotérico, la Trinosofía condensa enseñanzas de varias corrientes herméticas. Se ha dicho que en ella se sintetizan 3 grandes manifestaciones del hermetismo: la gnóstica, la Rosacruz y la masonería hermética. Es a un tiempo un relato alquímico, una fábula alquímica, le llaman algunos, y un manual iniciático. Las pruebas descritas: atravesar cámaras de fuego, agua, enfrentarse a figuras terroríficas, descubrir tesoros velados por símbolos, representan las etapas que el discípulo puede superar para lograr la iluminación espiritual. Cada obstáculo superado fortalece al aspirante y lo eleva a un plano superior de conciencia, en consonancia con las ideas de iniciación mística universal. Esto que está contado así y que lo narran así, es lo que yo, salvando las distancias y el tiempo, os he comentado muchas veces de que ese ascenso vibracional que existe, que es el que existe aquí y allá, que es el mismo, en el más allá, lo que no vemos, se produce, lo que yo creo, no es que crea, lo dejo abierto, pero podría decir que lo sé, vibracionalmente, no hay intermediación. Incluso aquí, donde estamos en nuestro día a día, según la vibración que tengamos, nos asociamos con lo correspondiente. Por lo tanto, a vibraciones energéticas mejores, más lúcidas, más amorosas, lo que tú quieras, pues ahí va, y van acompañadas de cositas, de herramientas. No se produce porque te lleve de la mano nadie, o te pegue un empujón y te meta ahí en la habitación. No. Me parece mucho a esto que acabas de contar acerca de Saint Germain. Cada obstáculo, como decía, superado fortalece al aspirante y lo eleva a un plano superior de conciencia, en consonancia con las ideas de iniciación mística. ¿Puede existir y existen técnicas específicas? A ver, yo sin duda digo que sí, pero de nuevo, no quieren decir nada. ¿Cómo? Lo contaba Patanjali.
Capítulo 3. Vais a encontraros, una vez que entréis en la meditación, con cosas extrasensoriales que parecen de magia. No hacerles caso, porque volveréis a caer otra vez ahí para atrás. ¿Existen? Claro. La meditación es una. Respiraciones holotrópicas, psicodélicos, la psilocibina, por supuesto. Y gente que lo tenga de manera natural. El asunto es que te lo pueden explicar. Lo puedes hacer, pero ¿qué haces tú después con eso? Nunca te libras de eso, nunca nos libramos de eso, por mucho que quisiéramos y nos encantaría que dijéramos, hostias, esta tiene un grupo especial que saben tanto que nos van a contar. Aunque te lo cuenten, está tu conciencia después, por eso la atención, la conciencia de tu vibración, movimiento de la energía y del silencio es vital. Da igual quien sea, da igual que te lo cuenten. Es más, seguramente amigos nos lo han contado 1000 veces, pero no hemos hecho ni caso. Porque siempre estaríamos mirando en el afuera. Por ejemplo, en uno de los capítulos del protagonista, ingiere una poción que lo hace inmune a las llamas y camina por un salón en llamas, prueba del fuego. En otro, se sumerge en una gruta inundada sin ahogarse, prueba del agua, y así sucesivamente, reflejando el tránsito por los elementos de las esferas planetarias, un recorrido clásico de la literatura iniciática. La iconografía es rica, en el libro, filosofía. Figuras alegóricas acompañan cada capítulo. Una esfinge, un ave fénix, un escarabajo, estrellas y zodíacos, etc. Y al final el manuscrito incluye 7 láminas adicionales con diagramas geométricos y tablas crípticas. Todo indica que la trinosofía pretendía transmitir de forma elevada, o de forma velada, mejor, la triple sabiduría que da título al libro, posiblemente una mezcla de cábala, sabiduría judía, alquimia, sabiduría hermética de transmutación, y teosofía o gnosis cristiana, uno de los textos, teosofía o gnosis cristiana, sabiduría mística cristiana. No en vano, la Sociedad Secreta de los Rosacruces la consideró uno de los textos mayores de la literatura esotérica. Cabe mencionar que el manuscrito original fue hallado de manera novelesca, según se relata, Cagliostro, discípulo de Saint Germain, quien lo poseía en Roma cuando la Inquisición lo arrestó en 1789. Es decir, Cagliostro, que se había cagado en él y le había dicho es un un medio chanta, resulta que tenía este libro. Mira tú por dónde. Cosas que después de escuchar lo que estamos escuchando vuelven a hacer al personaje interesante. El libro fue incautado entonces y acabó en manos del general Napoleón Massena, quien lo llevó a Francia. Tras vicisitudes, en 1855, la Biblioteca de Troyes, Francia, adquirió este manuscrito, hoy catalogado como MS 2400, que es el único ejemplar existente de la trinosofía. Si alguien anda por ahí, en la Biblioteca de Troya lo tenéis y le dais esa referencia y igual os dejan verlo. Por todo lo anterior, la Santísima Trinosofía se interpreta como la culminación literaria del legado místico de Saint Germain. Si efectivamente fue escrita por él, algunos creen que pudo haber sido redactada incluso por Cagliostro bajo sus enseñanzas, representaría un mensaje iniciático al mundo, un compendio de símbolos para conducir al lector digno por el camino de la iluminación, guardando en cada símbolo y cada idioma antiguo la clave de un conocimiento arcano. Es un texto difícil, es un texto hermético, pero para muchos es la Biblia del ocultismo del siglo XVIII, un testamento de la sabiduría alquímica y mística de Saint Germain. Hasta aquí la Trinosofía, la Santísima Trinosofía. Pero hay otro libro más, titulado el libro triangular, Magia práctica y búsqueda de la inmortalidad. Y es el que voy a empezar a tratar ahora, después de este jugoso comentario acerca de Saint Germain. Como veis, todo en Saint Germain es como un río que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Alguien lo capta, escribe algo, desaparece, se va.
alguien lo capta, escribe algo, desaparece, se va, se olvidan, vuelve, tiempo después. Finge su muerte, muere de verdad. Tremendo, tremendamente interesante. Y existió, está representado en un grabado. Ojalá tuviéramos un grabado hecho en la misma época, por ejemplo, de Jesucristo, de Buda, que tanto decimos que está, que a mí me encantan todas estas cosas. Bueno, de hecho, ya sabéis, llevo haciendo una historia de todos los textos gnósticos y no gnósticos, apócrifos, natividad, todo lo escrito sobre Jesús. Ahí seguimos. El libro triangular, magia práctica y búsqueda de la inmortalidad. Muy distinto en forma y propósito es el llamado libro triangular de Saint Germain, también conocido simplemente como el manuscrito triangular. Este curioso documento es un breve texto esotérico francés del siglo XVIII, escrito enteramente en cifras o código y atribuido a sí mismo al conde. Su nombre proviene de un inusual formato físico. El manuscrito original está encuadernado en forma de triángulo equilátero, al igual que sus páginas de vitela, haciendo de él un objeto esotérico en sí mismo. 2 copias del manuscrito triangular sobrevivieron y hoy se conservan en los archivos del Instituto Getty, dentro de la colección de manuscritos alquímicos que perteneció al erudito Manly P. Hall, que os sonará seguramente. A diferencia de la trinosofía alegórica y filosófica, el libro triangular es más pragmático en su contenido, una especie de manual de magia ritual para lograr objetivos concretos. Una vez descifrado el texto, lo cual no fue sencillo, pues estaba cifrado con letras y símbolos, se descubrió que describe un ritual mágico con 3 fines. 3 fines posibles. Estos objetivos son: 1. Descubrir tesoros ocultos. Localizar objetos valiosos. 2. Lo mismo para otro tipo de tesoro. Y 3. Lograr la prolongación de la vida. En esencia, brinda instrucciones para obtener riquezas materiales y para alcanzar la longevidad. 2 obsesiones clásicas y no tan clásicas, yo diría que súper actuales, de la magia renacentista. Es decir, estamos haciendo y replicando cosas que son renacentistas. Billetes a tope, como how to, rápido, magia potagia, y vivir eternamente, o con mucha juventud, o sin dolencias. Los rituales para encontrar tesoros requieren ser realizados durante un eclipse solar, un detalle pintoresco que denota astrología práctica. En cuanto al rito de extensión de la vida, aquí, tomar nota, puede efectuarse en cualquier momento, pero demanda un objeto muy especial: el uso de un amuleto o talismán de longevidad específico, cuyo diseño el manuscrito incluye en un diagrama. Se trata de una verdadera receta esotérica. Combina oraciones, símbolos y la confección de talismanes para canalizar poderes ocultos. En realidad está genial. Lo podemos ver de muchas maneras. Es pura materia. Podemos analizarlo, y lo que voy a hacer muy brevemente, de varios lugares. Le tiene miedo a la muerte. Aquí lo importante es la longevidad, eterno, que se paseara. A mí me encanta, yo he utilizado algunas de las cosas que contó Connie Méndez de Saint Germain, pero ¿cuál es el sentido? El sentido solo se lo encontramos y la manifestación y la, joder, qué guay, qué chulo desde el punto de vista material. Cuando uno entiende lo de la eternidad, lo de la energía y la vibración, y sabe, porque sabe, y lo sabemos, que esto continúa, y nos llevamos la energía que tenemos aquí, todo esto de diamantes, entro, salgo, puedo estar en Venecia en la fiesta, puedo estar en... Porque al final, fijaros que todo es en la fiesta, en los entornos de poder. Pero, ¿qué más daría, no? Pero nunca son aparezco en la granja Pacorra, renacentista, donde estaban las gallinas y la gente tiraba la mierda por ahí. No, nunca están ahí. Entonces, tiene un punto de fantasía. Tiene un punto del deseo que todos tenemos cuando no hemos pensado un carajo acerca del tiempo, la atención y qué hacemos en nuestra vida, y de dónde venimos y qué somos. Dinero y juventud. Así de claro. Entonces, tiene un punto, ese, el que acabo de explicar.
A mí es la parte que me llama la atención. Punto espiritual, tampoco. Espiritual me refiero de entendimiento, tampoco, porque si lo comparamos, por mucho que lo utilicen los gnósticos, los gnósticos se cagarían en todo lo que dice Saint Germain, que cuenta ahí, que utiliza en esa trinosofía, porque los gnósticos, si eran algo, eran austeros y odiaban la materia, como ya sabéis en los audios que está contando últimamente. Por lo tanto, fantasía. Hombre, tenía que meter algo de esto en el audio, porque si no, sería como contar una de Cantinflas. Y reconozco, yo he trabajado, por ejemplo, con la Rame Violeta, jovencito, 18 años, y lo he contado en el canal aquí hace años, 1 año o 2. Y alguna cosa más de Saint Germain que me pasó en uno de los viajes psicodélicos atómicos, que simplemente no quiso hablar conmigo. Lo vi allá arriba, en un viaje, ahí como arriba, a la derecha, y no es el momento, si no recuerdo mal. Pero bueno, eso es mi mente. Entonces, es importante entender esto. El trascender es lo que todo el mundo quiere. El que tiene y el que no tiene. ¿Qué hay aquí de la parte del desafío? Poca. Es más, si utilizamos a los Yoga Sutras de Patanjali, que habla de esto en específico, de estos siddhis, de esas cosas especiales que uno puede, de poderes, lo primero que te dice es: olvídate de ellos si los tienes, trasciéndelos. Sabes que los tienes, pero olvídate. Esos poderes pueden ser curaciones, realizar materia. Sí. El texto, dicho esto, comienza con un breve párrafo en latín que indica que fue un regalo del conde de Saint Germain, lo que sugiere que él lo entregó a alguien, y muestra una ilustración de un dragón alado en la portada. A partir de ahí, todo el contenido restante está cifrado. Incluye 3 diagramas mágicos o lamenes. Pueden ser lamenes, láminas, no lo sé, correspondientes a los talismanes que el practicante debe preparar. Por ejemplo, uno de los diagramas probablemente representa el mencionado talismán de la longevidad. El estilo del ritual recuerda a antiguos grimorios de magia ceremonial. De hecho, los investigadores han notado semejanzas con las instrucciones del Heptameron, manual de magia atribuido a Pietro d'Abano en el siglo XVI. Esto sugiere que Saint Germain, o quien fuera el autor real, recopiló o transmitió conocimiento de la tradición mágica europea preilustrada, es decir, del Renacimiento. El Renacimiento hubo una revolución con todos estos temas. Brutal. Es importante destacar que, pese a hallarse en la colección de manuscritos alquímicos de Manly P. Hall, el libro triangular no contiene fórmulas alquímicas típicas, no habla de transmutar metales, elixir universal, etc. Más bien encaja en el género de los grimorios de magia. Instrucciones para evocar fuerzas y obtener resultados sobrenaturales tangibles. Seguramente fue mantenido en secreto y solo revelado a iniciados de confianza. De hecho, en su transmisión vemos nombres de ocultistas. Una copia, MS-209, fue realizada en 1775 por un tal Antoine-Louis Moguet, un francmasón francés que luego emigró a Estados Unidos y acabó en la biblioteca de ocultistas del siglo XIX como Stanislas de Guaita, un notable Rosacruz. La otra copia, MS-210, fechada en 1750, tiene una historia menos clara, pero también circuló en círculos herméticos. Que ambos manuscritos hayan llegado a manos de Manly P. Hall indica el continuo interés que suscitó entre estudiosos del oculto en siglos posteriores. En suma, el libro triangular representa el aspecto de mago operativo de Saint Germain, donde la trinosofía es metafísica y alegoría, el triangular es práctico y ritualista. Promete aquello que popularmente se creía que Saint Germain había logrado: riqueza ilimitada, como no, recordemos sus diamantes y oro, y vencer al tiempo, una vida prolongada o inmortalidad física. El tiempo, por cierto,
y nosotros no lo queremos saber, ya está vencido. Nosotros somos los dueños. Lo que pasa es que no lo entendemos. En el momento en que entendamos el concepto de vibración, energía, que me voy con lo que me vaya, que me iré con una energía, llámalo alma, como te dé la gana, entenderás que el tiempo es tuyo, solo tienes que elegir. Y aquí lo que ocurre es que nosotros el tiempo ni lo entendemos, lo convertimos en materia, lo convertimos en orden, lo convertimos en presión y opresión, sometidos todo el tiempo. Gestión, todo lo que queráis. Por eso el audio del otro día, ese tiempo cuántico, ese tiempo psicológico y ese tiempo psiconáutico. Ahí tenéis un montón de cosas explicadas. Ambos objetivos están en línea con su leyenda. Es fácil imaginar que esta clase de manuscrito alimentó la percepción de que el conde poseía el secreto de la inmortalidad. Él mismo habría dejado escrito el ritual para extender la vida indefinidamente. Vamos a hacer ahora una pequeña comparación entre la Santísima Trinosofía y el libro triangular. Aunque diferentes en estilo, ambos textos atribuidos a Saint Germain comparten el halo enigmático de su autor y reflejan dos facetas de las corrientes esotéricas del XVIII. Una comparación nos va a ayudar a entender el propósito de cada obra y el rol que jugaron en la leyenda germainiana de Saint Germain. La Trinosofía es un manuscrito ilustrado y policromado, con párrafos de claros combinados con símbolos y frases en diversos idiomas antiguos, lo que le hace parcialmente comprensible, pero fuertemente codificado. Esto pues tira para atrás a mucha gente que no sabe esos códigos, y a los que no saben esos códigos y no tienen dos dedos de frente, les dicen: ¿cuánto sabe esta cosa? Este señor sabe mucho, nosotros no sabemos, aquí hay misterio. Son cosas que suelen ocurrir incluso hoy en día. El libro triangular, por su parte, está completamente cifrado con un código literal desde la segunda página. Además, su forma triangular física sugiere que el objeto mismo era un talismán o pieza ritual, posiblemente destinado a ser manipulado en ceremonias. Ambos emplean la multilingüalidad y símbolos para ocultar información, lo que he explicado hace un momento. La Trinosofía, mezclando alfabetos antiguos y dibujos alquímicos; el triangular, usando un cifrado sustitutivo acompañado de diagramas mágicos. En cuanto al contenido y el objetivo esotérico, la Santísima Trinosofía tiene un objetivo iniciático espiritual, pero lo de espiritual ya sabéis. Yo no hago ya diferencia entre esto y lo espiritual, no hay separación ninguna, porque es purita energía. ¿Qué ocurre? Que aquí normalmente no vemos esa energía que está fuera de los fallecidos, si quieres, o de las cosas que haya por ahí atrás. Pero antes o después las vamos a ver. Eso no quiere decir que no existan, pero yo no hago diferenciación, porque la energía con la que te vas es la misma que tienes aquí. Así de claro. Madre mía, ¿en qué lío me he metido? Contenido esotérico y objetivo. La Trinosofía tiene un objetivo iniciático espiritual. Sus símbolos y alegorías buscan transformar la conciencia del lector, discípulo, llevándolo por un camino de iluminación, purificación por los elementos, muerte y renacimiento simbólico, hasta alcanzar la triple sabiduría, que podríamos especular se refiere al conocimiento del misterio divino, el misterio natural y humano o cuerpo, el alma y el espíritu. Es decir, un Dios o lo que sea, de donde sale supuestamente todo y es todo, el descubrimiento de la naturaleza del ser humano, incluido en los devenimos, nuestro cuerpo, cómo funciona, y luego el más allá, con el que nos enfrentamos con la muerte. En cambio, el libro triangular tiene un objetivo operativo terrenal. Es esencialmente un manual para obtener beneficios mundanos, tesoros y longevidad física. Representa una vertiente más mágica, taumaturga, enfocada en manipular fuerzas ocultas para logros concretos, una tradición ligada a los grimorios medievales y renacentistas. Así, la Trinosofía mira hacia la iluminación del alma. Bueno, yo tengo mis dudas ahí, por lo que he comentado anteriormente, mientras el triangular se orienta a la realización de deseos terrenales, aunque el deseo de prolongar la vida roza lo espiritual, es presentado de forma materialista mediante un amuleto. Símbolos y prácticas rituales, en los dos. En la Trinosofía, las prácticas, estamos hablando de los dos libros que se dice que son de él, los únicos.
Y aún así hay dudas, pocas, algunas, pero no como los otros que se saben que no son de él. En la trinosofía, así de claro lo digo. Y no pasa nada porque yo me he leído estos, los suyos y los que no son de él, que me han gustado mucho. Pero decir que son de Saint Germain, no son de Saint Germain. Que se lo haya dictado Saint Germain a alguien, vamos a decir que sí, no lo podemos creer. Como que también me puede decir a mí ahora Saint Germain que di de parte mía que no es verdad. Y también tenemos que aceptarlo, ¿no? Pues así van las cosas. Símbolos y prácticas rituales. En la trinosofía, las prácticas están narradas como pruebas que el protagonista supera. Implícitamente instruyen al lector en cómo prepararse internamente, dominar el miedo ante serpientes de fuego, resistir tentaciones, purificarse con los elementos, estudiar las ciencias sagradas, la zoología, cábala. No es un manual paso a paso, sino una guía velada. Esto del velar tiene su cosita particular. El ritual aquí, porque una cosa es esconder y otra cosa es ofrecer y quien quiera que lo use. Esa es la libertad. Y seguramente nosotros hemos tenido a nuestra disposición todas estas cosas todo el tiempo, pero no nos ha dado la gana preguntarnos. El ritual aquí es la propia lectura meditativa del texto y la decodificación de sus símbolos, que actuaría como iniciación. En el libro triangular, en cambio, sí hay instrucciones explícitas, una vez descifradas. Por ejemplo, indica cuándo realizar el ritual, durante un eclipse para hallar tesoros, y cómo confeccionar un talismán para la longevidad. Probablemente incluía conjuros o palabras de poder en la parte cifrada. El triangular, pues, presentaba un ritual formal externo, con círculos, amuletos, timing astrológico, mientras que la trinosofía describe un ritual interno de transformación del adepto. Aquí lo que podemos ver también, voy a tirar una cosa a su favor, es que juega con la dualidad para convertirla en no dualidad. Lo espiritual, como es esto, lo que y lo material. Y toca las dos cosas. Y eso es no dualidad. Yo sé que a alguien le va a impactar, pero eso es no dualidad. Entender una cosa y la otra, porque es todo un todo. Fijaros que esta parte es interesante. Ambos textos reflejan la concepción de Saint Germain o su círculo de que el conocimiento esotérico debe resguardarse del vulgo. Ahora nos tocaría identificar esto del vulgo. Aquí vais a ver una serie de contradicciones interesantísimas, chulísimas. En la trinosofía se advierte en el prefacio del peligro de la indiscreción. Ay del ministro imprudente que permite al ojo profano penetrar en el santuario misterioso. Esto ha sido usado, por ejemplo, para la gente que se apropió, que modificó, transformó y que se dedica a coleccionar prosélitos para impedirnos, literalmente, leer la Biblia por nosotros mismos. Y tantas otras cosas. Esto escribe, ay del ministro imprudente que permite al ojo profano penetrar en el santuario misterioso. Escribe el autor a su amigo Filocal, preveniéndolo contra revelar secretos. Esta mentalidad elitista coincide con la de los Rosacruces y sociedades iniciáticas. El libro triangular, por su naturaleza cifrada y su entrega limitada a unos pocos, transmitido de Saint Germain a algún discípulo, luego copiado, también encarna el secretismo. Sin embargo, la trinosofía exalta la búsqueda de la sabiduría por la sabiduría misma. Es conocimiento transformador del ser. Pero entonces la pregunta que yo me hago, siendo es así, ¿qué necesidad tienes y por qué te tienes que exponer a pasearte por las cortes del mundo europeo contando películas? Ninguna. ¿Para qué? ¿Cuál era tu fin? Explícamelo. ¿Sí? Hostia, yo quiero estar, yo lo conocí. ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era su atención? La conciencia de su vibración. La de los demás la sabemos todos. Sorpresa, quiero lo mismo. Pero ¿cuál era la de él? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué cojones hemos podido aprender ellos de ti en ese momento? Lo único que aprender, nada.
querían tener lo mismo que tenía él. Entonces, ¿por qué expresarlo? ¿Por qué pasearlo por las cortes de Europa? Esto es lo que yo entiendo por vulgo. No que no tengamos acceso a las personas. Esto es lo que yo entiendo por vulgo. Es decir, cada uno de nosotros, antes o después, se acercará a algo que le conectará con esa cosa. Muy distinto es esto, donde él lo expande, lo cuenta, se pasea. Pues imagínate, en esa época ver a un tío que tiene 100 años pero que parece de 45 y tú estás a punto de morirte, te da el patatús. Pues lo compra, le quiere hacer de todo. ¿Cuál es la intención? ¿Qué enseñanzas? Ninguna enseñanza. Y esa pregunta yo me la hago. Estoy para preguntarme, no estoy para rezar como un empanado, ni de coña. Ni de coña. Y me encanta la historia de Saint Germain. Bueno, es uno de mis, vamos a decir, mitos. Lo he puesto en práctica. Búsqueda de la sabiduría por la sabiduría misma. Mientras que el triangular explora la aplicación utilitaria de ese conocimiento para riqueza y vida. Son, podríamos decir, los dos caras del esoterismo, la teúrgica mística versus la magia operativa. Pero esto, por ejemplo, es una contradicción y no es una contradicción. Yo lo cuento en el canal, cuando hablo de los ejercicios que hago, de los ejercicios que hacemos todos, digo una cosa clarísima, y esto que estamos haciendo, con las emociones, con lo que os dé la gana, tiene que acabar realizándose. Lo tienes que ver, se tiene que materializar, por supuesto que sí. Llámese un control emocional, un descubrimiento psicológico nuevo o una materialización física, material, monetaria o lo que te dé la gana. Compi, sí, claro que sí. Vámonos ahora al espacio de lo que ocurrió después de este siglo XVIII en adelante, que aquí hay de todo, divertido, no tan divertido porque hay algunos personajes que tienen leña. Pero está muy bien, porque esto mismo ocurrió en el Renacimiento. Después del Renacimiento. Por lo tanto, la gente interpretamos como nos da la gana, y eso es una parte creativa fantástica, siempre y cuando sepamos ver. Tras el siglo XVIII, lejos de desvanecerse, la figura de Saint Germain cobró nueva vida en la literatura ocultista y en la espiritualidad alternativa. Dos vertientes principales, y eso es importante para los que habéis leído a Connie Méndez y todo lo demás, que tiréis de aquí, dos vertientes principales alimentaron su inmortalidad legendaria. Una, las relecturas esotéricas modernas, especialmente en la teosofía y la nueva era, que lo elevan a la categoría de maestro ascendido, y dos, los rumores de reapariciones físicas o reencarnaciones que lo presentan, actuando secretamente a lo largo del siglo XIX y XX. Veamos cómo el conde de Saint Germain se convierte en algo más que un hombre, prácticamente en un mito viviente en la cultura espiritual contemporánea. De conde a maestro ascendido en cuestión de unas horas, por un libro, la visión teosófica y de la nueva era. A finales del siglo XIX, la emergente sociedad teosófica de Elena Blavatsky incorporó a Saint Germain en su panteón de seres iluminados. Blavatsky, fascinada por adeptos y mahatmas de Oriente y Occidente, menciona varias veces a Saint Germain como un adepto notable que habría prolongado su vida más allá de lo normal. En un artículo de 1870, ella recoge la opinión de ocultistas de que los numerosos testimonios sobre él a lo largo de diferentes siglos no podían ser simple mito, insinuando que verdaderamente vivió mucho más de lo creíble. Incluso deja abierto que no se sabe cuándo nació y no hay relato de su muerte, pese a haber vivido bajo los ojos de la historia, lo que es singularmente notable. En su glosario teosófico, Blavatsky especula que cuando Saint Germain decía tener 500 años o haber nacido en Caldea, podría estar diciendo la verdad sin pretender un milagro, sugiriendo que como iniciado recordaba vidas pasadas. Esta idea, que no era un solo hombre de 500 años, sino un alma avanzada
que recordaba múltiples encarnaciones, será fundamental en la reinterpretación moderna. Dentro de la cosmología teosófica se introdujo la figura del maestro Rákóczi o maestro R, nombre que curiosamente evoca al príncipe Rákóczi de Transilvania, supuesto padre de Saint Germain. En ciertos círculos teosóficos del siglo XX se identificó al maestro R como el mismo conde de Saint Germain, habiendo alcanzado un estado de maestro ascendido, un ser que tras muchas vidas logra la plena realización y guía espiritualmente a la humanidad desde planos sutiles. En fin, están recreando el mismo pastel que hace la Iglesia y tantos otros. Simplemente, así de claro. No pasa nada, yo le tengo mucho cariño y amor y agradecimiento al Saint Germain ese. Pero esto de las teosofías son así. Autores teosóficos, bueno, sabéis que Leadbeater, Annie Besant, de aquí viene nuestro amigo Krishnamurti, por cierto. Estos dos, Leadbeater y Annie Besant, que guiaron a Krishnamurti, el nuevo maestro del mundo, que luego les dijo: adiós, estrella del oriente, disolución. Autores teosóficos como C.W. Leadbeater y Annie Besant listaron a Saint Germain entre los Mahatmas o guías secretos de la humanidad, encargado de la séptima rayo universal, energía espiritual, para la nueva era venidera. Por lo tanto, a Krishnamurti en algún momento le hablaron de Saint Germain. O puede ser, hay que leer su biografía, os la invito. Habla de que ve cosas y los cuenta. Lo que no cuenta es a quién. Habla solamente de uno, que lo vio literalmente y lo atravesó. Lo cruzó. Chum, chum. Tienes un cuerpo y lo pasas. Por lo tanto, a Krishnamurti también, seguramente, sin duda, le hablan de esto, porque fueron los que guiaron a Krishnamurti eternamente hasta que se rompió. Se rompió la orden de la sella y Krishnamurti renació. Leadbeater y Annie Besant listaron a Saint Germain entre los Mahatmas o guías secretos de la humanidad encargado del séptimo rayo para la nueva era venidera. Por ejemplo, se le asoció al rol de Choan, señor del séptimo rayo, el rayo de la libertad, la transmutación y la magia ceremonial, que habría comenzado a influir en la era moderna. Lo vinculan a la época de Acuario. Una afirmación asombrosa en la literatura esotérica del siglo XX es que Saint Germain había sido anteriormente una encarnación de figuras históricas brillantes, como no podía ser de otra manera. La más difundida, que Sir Francis Bacon, 1561-1626, filósofo y estadista inglés, fue en realidad una vida anterior de Saint Germain. Se argumenta que Bacon fingió su muerte en 1626 y continuó viviendo ocultamente para luego ascender, es decir, lograr la inmortalidad espiritual, y retornar físicamente en el siglo XVIII como el conde de Saint Germain. Esta teoría, popularizada por ciertos grupos rosacruces y la organización I Am, Yo Soy, en el siglo XX, coloca a Bacon Saint Germain como un alma maestra detrás de grandes avances de Occidente. Pero si nos hacemos la pregunta, que es lo que tenemos que hacernos todos, ¿qué importa eso? Pues os digo la respuesta: importa un carajo. ¿Qué importa eso? Si fuese verdad, vamos a estar ahí. Para el aprendizaje, importa un carajo. Que fuese bacon, que fuese jamón, que se transformara luego en Saint Germain. ¿Y qué importa eso? Importa un carajo. A ti, a mí, a cualquiera. ¿Qué enseñanza hay ahí? Ninguna. ¿Qué hay ahí? Asombro. ¿Qué hay ahí? ¡Oh, hostia, cómo molaría! Perfecto, que a mí también me molaría. ¿Qué quieres que te diga? Como diversión me molaría. Pero ¿qué hay ahí? Nada más. Hay que estar atentitos a estas cositas. Yo he trabajado con el IAM también, como muchos de vosotros. Yo soy la resurrección de la vida. Si lo queréis, os recito unos cuantos. De hecho, los he recitado unos cuantos aquí. Pero de ahí a la tontería, no. Digo yo sé. Me pregunto. Pero es que sigue la película. Bacon, Saint Germain, como un alma maestra detrás de grandes avances de Occidente. Bacon es visto como impulsor de la ciencia moderna y, según algunos, el verdadero autor de las obras de Shakespeare. Esto se ha hablado mucho. Luego, Saint Germain impulsaría la ilustración y las revoluciones. De hecho,
El sitio de la organización Summit Lighthouse afirma, el sitio se refiere a la página web: después de su última vida como Sir Francis Bacon, el maestro ascendido Saint Germain apareció físicamente en las cortes de Europa con el nombre de Saint Germain. Otras encarnaciones místicas que se le adjudican incluyen un posible alto sacerdote de la Atlántida, de nombre Samuel, el profeta bíblico; San José, también, padre terrenal de Jesús; Merlín, el druida en la corte del rey Arturo. Todo esto que estoy contando, a ver, yo lo que he hecho ha sido rescatar todo para que tengáis una idea de quién era. Bueno, si es que podemos tenerla porque es un fregado, pero es muy interesante todo lo que se ha escrito desde entonces hasta ahora, para que tengáis un mapa, no para que tengáis una partecita sola. Merlín también, el druida de la corte del rey Arturo, e incluso el fundador legendario de Rosacruz, Christian Rosenkraus. Todas estas asociaciones no tienen base histórica, pero ilustran cómo la leyenda de inmortalidad se convirtió en un arquetipo espiritual. Saint Germain, el alma eterna que aparece una y otra vez a lo largo de los siglos para guiar. El verdadero auge de Saint Germain en la nueva era llegó con el movimiento Yo Soy, I Am, de los años 1930. Este movimiento fue iniciado por Guy Ballard, este fue el que monta el pollo, seudónimo Godfrey Ray King, o Ray King, quien afirmó haber tenido encuentros directos con el ascendido maestro Saint Germain en 1930, en el monte Shasta, California. A raíz de esas revelaciones, Ballard publicó Misterios Desvelados, Unveiled Mysteries y otros libros donde Saint Germain aparece como un ser radiante que le transmite enseñanzas espirituales. Este monte Shasta, yo lo he comentado con amigos, yo no he estado ahí, pero me han dicho que es un lugar peculiar. Es un lugar, los que han estado, de apariciones de ovnis y de cositas intensas. No he ido, me gustaría ir un día, la verdad. De noche no, por cierto. Con ir de día me vale, yo tengo las tres teorías. Si queréis enseñarme algo, no hace falta que sea de noche, que me pilléis durmiendo, me lo enseñéis por la mañana y todo felices. A raíz de esas revelaciones, Ballard publicó Misterios Desvelados, Unveiled Mysteries y otros libros donde Saint Germain aparece como un ser radiante que le transmite enseñanzas espirituales. De estas experiencias canalizadas surgió la organización I Am Activity y una serie de textos atribuidos a Saint Germain. Uno de los más famosos es precisamente el Libro de Oro de Saint Germain, también conocido como Gold Book o Discursos del Yo Soy. ¿Qué es el Libro de Oro? Es una compilación de mensajes y lecciones que, según los Ballard, el maestro ascendido Saint Germain dictó para la humanidad. Se presenta como la sagrada enseñanza dispuesta para esta su era de oro por Saint Germain. En la introducción os pongo en el texto que acompaña el audio en YouTube los enlaces a 4 audios, una playlist, ya os he dicho, que tiene que ver con mi amigo, la práctica del Libro de Oro de Saint Germain, que es esto de lo que estoy hablando ahora mismito. En la introducción de las ediciones en español se lee: esta es la sagrada enseñanza que el ascendido maestro Saint Germain ha dispuesto para esta su era de oro, después de lo cual el discípulo queda en conocimiento pleno de su presencia yo soy. Es decir, el Libro de Oro pretende guiar al estudiante a la realización de la presencia yo soy, que en la metafísica es la chispa divina o presencia de Dios en cada uno. El reino de Dios habita en ti. A mí ese libro en particular me gusta mucho como ejercicio. Así de claro lo digo. Los discursos, me digo que sea Saint Germain o su primo, o el sordo, o Galard, o quien sea. Los discursos enfatizan constantemente el uso del yo soy como afirmación del poder divino interior. Yo soy es la plena actividad de Dios, la magna presencia interior, pero no de Dios, de un Dios. Hay que trascender ese Dios religioso conceptual que tenemos. Yo soy es la plena actividad de Dios, la magna presencia interior, dice Saint Germain en estos textos. Se enseña que al declarar yo soy, seguido de cualidades positivas, el individuo sintoniza con Dios en acción en sí mismo, manifestando amor, armonía, opulencia. Esto tiene mucho que ver con lo que estoy hablando de la energía cuántica, la vibración cuántica, la atención, la conciencia de tu vibración y la frecuencia. Así de claro, le podéis poner el nombre que os dé la gana.
mientras que negar con no soy, no puedo, corta ese flujo. Esta filosofía de afirmaciones tiene un tinte de magia mental y recuerda ciertas fórmulas del nuevo pensamiento, pero se vincula directamente a la figura de Saint Germain, presentándolo como el guía de la nueva era espiritual de Acuario. De hecho, en el imaginario New Age, él es conocido como el avatar de la era de Acuario, portador de la llama violeta de transmutación. Con esa yo en particular he trabajado hace mucho tiempo y hace poco, o era un añito y medio también. Interesante. No solo Ballard difundió esto, o los Ballard. Más adelante, otras organizaciones como The Summit Lighthouse, que he mencionado antes, fundada por Elizabeth Clare Prophet de profeta, y movimientos metafísicos en Latinoamérica como el de Connie Méndez, la escuela de Connie Méndez, adoptaron a Saint Germain como maestro central. En dichas enseñanzas se afirma que en 1784 él ascendió, es decir, se convirtió en ser inmortal etérico. Todos sois seres inmortales etéricos, para que lo sepáis. ¿Cómo? Como te lo digo yo. Así que, porque somos toda energía. Por lo tanto, ascendió los cojones. Punto. Final. Tenía su vibración, la que fuese, que sería, por cierto, bastante elevada, pero no hay proselitismo. Y a eso podemos llegar cualquiera de nosotros en cualquier momento. Como diría Krishnamurti, en cualquier momento. Aquí podemos entrar en relatos fantasiosos de todo tipo, desde que patrocinó la independencia de América. De hecho, algunos esoteristas sugieren su presencia inspirando a los padres fundadores de Estados Unidos, que inspira ideales de libertad y que periódicamente se comunica con discípulos para entrar en nuevos conocimientos. Los manuales metafísicos actuales le dedican oraciones, visualizaciones de la llama violeta, energía espiritual para transmutar lo negativo en positivo, y decretos con el yo soy, atribuyendo a Saint Germain la dispensación de esa práctica. En resumen, en la nueva era, Saint Germain trasciende lo histórico y se convierte en un arquetipo de guía espiritual, casi un patrono de la alquimia espiritual y la transformación personal. Con esto, y os voy a cerrar con un comentario muy, muy actual, 1972. Vamos a poner punto final, voy a poner punto final a esta, para mí, una de las biografías más amplias que podéis encontrar acerca de quién fue el conde de Saint Germain. En el siglo XX, muy avanzado, surgieron casos llamativos, como el de 1972 en París, donde un hombre llamado Richard Chanfray se presentó públicamente afirmando ser el conde de Saint Germain, habiendo vivido siglos. Este señor estuvo hacia la televisión en un programa que presentaba uno muy famoso, Íñigo, en 1975, creo, donde hizo hasta una prueba de conversión de plomo en oro. Está en la tele. Ponéis RTVE, Íñigo, conde de Saint Germain, y os sale el programa en directo. Se presentó públicamente afirmando que él era el conde de Saint Germain, habiendo vivido siglos. Para probar sus supuestos poderes, Richard, os digo por si lo queréis buscar, R-I-C-H-A-R-D, Richard, y luego C-H-A-N-F-R-A-Y. Buscar Richard Chanfray, televisión española, y vais a ver, que lo voy a contar ahora. Apareció en un programa de televisión donde colocó plomo en una pequeña hornilla de campamento y, según sus testigos, está grabado, lo tenéis ahí, os lo estoy comentando, lo transmutó en oro ante las cámaras. Este acto, difundido en periódicos como un truco de alquimia moderna, reforzó la idea de que Saint Germain podía ser y seguir entre nosotros. Chanfray disfrutó de cierta fama en la prensa sensacionalista francesa durante los 1970 como el conde inmortal, aunque trágicamente terminó autoliquidándose, no puedo decir otra palabra, en 1983, lo que hizo dudar de las afirmaciones sobrenaturales. Aún así, el hecho de que alguien asumiera seriamente esta identidad muestra cuánto había calado el mito en la cultura
popular europea. Y hablamos de una época en España donde solo había una televisión, primer canal, segundo, y esa audiencia, seguramente, eso lo vio cerca de 25 millones de personas, que eran las audiencias de entonces. En resumen, queridos, sea quien sea, es un personaje fascinante. Os voy a dejar algunas fuentes. Gómez A. Crónicas de los Inmortales del siglo XVIII, de la editorial Arcano. Voltaire, carta al rey Federico II, 15 de abril de 1760. La podéis buscar. La Británica, Enciclopedia Británica, el Conde de Saint-Germain, una síntesis histórica y testimonios. Blavatsky, de la teoría glosario teosófico, donde pone Saint-Germain. Manly P. Hall, introducción a los tres a la teosofía. Un artículo titulado Un hombre inmortal, el conde de Saint-Germain. Un documento titulado I Am Activity, el libro de oro de Saint-Germain. Y en fin, y yo os diría que os trataseis de leer los libros supuestamente originales de Saint-Germain. En realidad todo, incluso de las llamas. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Dejadme en los comentarios, yo sé que muchos habéis trabajado con Saint-Germain, de hecho he hablado con gente en el canal que lo ha usado, igual que yo. En tus experiencias, no tener ninguna vergüenza, todo está bien. Mi única intención es potenciar lo potenciado, ser libres, usarlo y, por cierto, no hacer que haya escalafones ni tonterías de ese tipo, de evolucionados y no evolucionados o involucionados. Estar atentos, estos recursos están aquí para todos, yo los he usado, los de Saint-Germain, sin duda. Me han funcionado, me gusta mucho. Eso no quiere decir que ruede, que comulgue con ruedas de molino. Un abrazo bien grande, cuidaros mucho, all the best. Hasta mañana.